Bueno, es un privilegio seguramente hoy lo que hemos presenciado, que 6 personas nos hayan testificado del paso que acaban de dar y de la manera en la que lo hicieron, ¿no? Confesando las Escrituras. Y como les decía yo a ellos, lo más importante, además de confesarlo, es que esa confesión haya salido desde su corazón. Hemos estado estudiando y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. Hemos venido a través de enseñanzas expositivas, a través de este texto. Hoy, para iniciar la enseñanza en esta mañana, quiero iniciar de la siguiente manera, diciéndoles: Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, como tal es invisible. Como es invisible, Dios no tiene forma. Él no puede ser confinado en una forma. Uno de sus mandamientos, el segundo, nos habla de que no nos hagamos una imagen incorrecta de Él, ni de lo que está en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ¿sí? Porque Él es espíritu. Pero Él decidió revelarse a la humanidad. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo Jesús se reveló a la humanidad y siempre hubo luz. De la misma manera en la que a través de luz, a través de el resplandor de su gloria, cuando descendió la Shekinah del Señor al templo, cuando su gloria los acompañaba a los israelitas por el camino al desierto, de muchas maneras se decidió soberanamente revelarse así. Pues no podía Dios escoger otra manera para revelar su gloria en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesús, que es Dios encarnado, sino a través de luz. Y eso fue lo que estudiamos la semana pasada en Mateo capítulo 17, el Cristo transfigurado. Cómo a través de los primeros 13 versículos de Mateo 17 pudimos ver que el Señor Jesús nos dio una degustación, que en persona la vieron 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, de cómo sería su segunda venida. ¿Sí? Y de por sí, si quieren ustedes, acompáñenme, antes de ir a Mateo, acompáñenme a Juan 1:14, cómo Juan, que estuvo allí presente en la transfiguración, de qué manera Juan nos describe lo que vio. Cómo este texto nos dice tantas cosas de las que vio Juan, pero que también nosotros tenemos que aprender a verlas por medio de nuestra fe. Y la Escritura nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, de la siguiente manera: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces es la manera en la que Juan, en los primeros versículos de ese Evangelio que el Espíritu Santo le inspira a escribir, es la manera en la que Juan nos describe lo que vio en el monte de la transfiguración. ¿Qué palabras usa Juan para hablarnos de eso? Entonces Juan lo primero que nos dice en este texto es que lo que vio allí en esa gloria de Cristo fue que vio al Verbo hecho carne. Dice, vimos al Verbo hecho carne. O sea, en otras palabras nos está diciendo, vimos la Escritura viva. ¿Sí? Pero también el texto nos dice que Él también vio que habitó entre nosotros. ¿Sí? Que vino a habitar. Esa palabra habitar, varias veces les he dicho, es tabernacular, hacer morada. O sea que otra de las cosas que ellos vieron fue que el Cristo transfigurado vino a morar en la vida del creyente. Pero el texto sigue diciéndonos más cosas con las que Juan, seguramente aún Juan se quedó corto. Hay muchas cosas que nos dice acá, pero aún Juan yo creo que se queda corto en todo lo que uno podría decir ante una manifestación gloriosa de Jesús. Y entonces él dice, vimos su gloria. Pero nos describe que vio su gloria como la gloria del Padre. O sea que él nos está diciendo que en Jesús estaba el Padre. O sea que él vio la gloria del Padre en Cristo. Además nos dice que también vio la gracia.
¿Sí? O sea que Juan, cuando vio esa glorificación, esa degustación de la segunda venida del Mesías, entonces nos dice, él vio la gracia. O sea que él vio que Jesús vino a darnos lo que no merecemos. Eso es gracia. Ustedes y yo merecemos el infierno. Ustedes y yo merecemos la muerte porque hemos pecado. Pero Juan, que también merecía morir, Juan, al ver al Cristo transfigurado, dijo, veo en él que nos va a dar, que me va a dar lo que no merezco. Y eso es salvación, eso es su gracia. Pero añade más, dice, vimos la verdad. Todas estas cosas son las que él pudo ver y de la manera en la que él nos las puede relatar, y obviamente entendemos que eso que Juan nos está escribiendo acá, que vio de Jesús, no fue algo natural de él, sino que fue algo que el Espíritu Santo le reveló a Juan para que Juan nos escribiera este texto. Y finalmente Juan lo que termina diciendo es que él vio la verdad, o sea, él vio la Escritura cumplida en Cristo. O sea, él vio el cumplimiento de la Escritura. Él vio un sorbo del cumplimiento de la Escritura de cómo sería su segunda venida en gloria. Que sus vestidos resplandecieron, que veía una luz tan grande como el sol. Eso es lo que nos dice y lo que estudiamos la semana pasada. Eso fue lo que los primeros 13 versículos, ahora sí acompáñenme a Mateo 17, era necesario hacerles ese contexto porque el evangelista Juan nos está diciendo todo lo que vio. Ahora la pregunta es, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué hemos visto nosotros? ¿Qué hemos podido ver nosotros alrededor de las Escrituras? Y eso que solamente les estoy hablando lo que nos dice Juan que vio. Porque Pedro, no vamos a ir allá, pero usted puede apuntar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Allí Pedro también nos dice, ¿sí?, lo que él vio allá. Ellos dos estuvieron ahí, junto con Jacobo, y nos hablan y nos dicen lo que vieron. Hemos estudiado, y Mateo, Marcos y Lucas nos hablan también de eso, de la transfiguración. La diferencia es que ni Marcos ni Lucas, ni Mateo estuvieron en la transfiguración. Entonces, lo que Marcos, Mateo y Lucas nos cuentan fue lo que Pedro, Jacobo y Juan les contaron. O sea que Pedro, Jacobo y Juan, que salieron, bajaron del monte a hacer ¿qué? A hacer lo que tú y yo necesitamos hacer. Dar testimonio de Jesús. Y mire que aún con anticipación las Escrituras nos dicen muchas cosas que nosotros tenemos que ver en Cristo. Todos nos sabemos, creo que Salmo 119, 105, ¿cierto? Lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera mi camino, ¿cierto? Entonces también tenemos que, tú y yo, de alguna manera tenemos que aprender a ver en las Escrituras lo que Juan, Jacobo y Pedro vieron en el monte de la transfiguración, su luz. De eso se trata nuestra vida. Nuestro caminar en Cristo se tratará de ver día a día esa revelación de quién es Jesús para nosotros. Vimos a 6 personas que hoy nos testificaron con el bautismo de maneras diferentes, con palabras diferentes, con vidas diferentes, con familias diferentes, pero que nos testificaron de una luz que ellos están viendo. ¿De qué manera tú ves a Cristo? Porque de esa manera empezamos el capítulo 16. No vamos a ir allá, pero el capítulo 16 inició con la pregunta más importante de toda la vida. Con la pregunta en la cual tú y yo compareceremos un día delante del Señor, bien sea en el tribunal de Cristo o en el juicio, es ¿quién es Jesús para ti? Allí no le estaba preguntando, primero le decían los apóstoles quién dicen los demás, quién es listo, pero no, tú y yo no nos vamos a salvar por lo que digan los demás. El Hijo no se salva por lo que crea el Padre, quién es Jesús, sino la pregunta es una pregunta personal. ¿Quién eres tú? Tú como persona, ¿quién dices que es Cristo? Pues el capítulo 16 se centró en hablarnos de las evidencias que confirman que Cristo es el Señor. De eso se centró.
en enseñarnos eso. Pero el capítulo 16 también terminó enseñándonos que también en nosotros deben haber unas evidencias de que hemos creído que Jesús es el Señor. Y que esas evidencias nos hablan las Escrituras, que son las obras. Así como el Cristo está mostrando las evidencias de que Él es Dios, tú y yo tenemos que mostrar, salir a vivir diariamente y mostrar esas evidencias de que hemos creído en Jesús. De que Jesús es lo que dijeron cada una de estas personas que hoy descendieron a las aguas, que Jesús es el Señor. En ese contexto leamos, por favor, Mateo capítulo 17 del versículo 14 al 23. Leo la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género solamente sale con oración y ayuno. Señor Jesús, colocamos ante ti esta escritura, este texto, esta porción de tu palabra que queremos estudiar hoy, pero no podemos hacerlo sin nuestro Espíritu Santo, que nos lleva al entendimiento de ella, y siempre el entendimiento de tu escritura nos llevará al arrepentimiento. Padre, si nos tienes acá es porque de seguro cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad de ti, así como lo acabaron de hacer estas 6 personas al descender a las aguas. De la misma manera nosotros diariamente necesitamos reconocer que necesitamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Y en esa necesidad latente y diaria de nosotros te pedimos: háblanos a través de las Escrituras, que es la que nos sostendrá en medio de este caminar. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo aquí, hay un contraste aquí muy grande. ¿Cómo pasa del monte del ver la gloria y bajar y encontrarse con una situación como estas? Hoy hay mucha gente acudiendo a las iglesias porque es el día en el que la iglesia se congrega. Muchas de esas personas, no sé si las hayan acá, hay personas que simplemente van a la iglesia porque tienen una necesidad apremiante. Porque esa necesidad apremiante les ha impulsado a acercarse a buscar ayuda. Otros tanto de personas somos miembros frecuentes, somos parte por gracia del cuerpo de Cristo, y también tenemos grandes necesidades. Pues las circunstancias difíciles, la Biblia nos muestra que ocurren tanto a creyentes como a no creyentes. Y sin duda no podemos encontrar una mejor ayuda que ir a Jesús. Y eso es lo que nos muestra este pasaje en esta mañana. Nos permite ver cómo Cristo tiene compasión de la necesidad humana. Este pasaje es un pasaje lleno de amor, que vamos a ver varias enseñanzas en él. Y como les decía en un inicio, encontramos un contraste. Contraste entre la manifestación anticipada de su gloria en el monte y un lugar bajo donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Pero así como Cristo subió al monte con 3 de sus discípulos que le acompañaban, así también Jesús bajó para reunirse con los 9 restantes que quedaron abajo. Jesús sabía que esos 9 restantes estaban luchando con una posesión demoníaca.
Aquí hago un paréntesis. No sé si usted, pero yo no soy de los que veo demonios en todos lados. Los que ven demonios en todos lados deberían examinar su fe. Porque si su fe está puesta en demonios que existen, sí existen, pero si está colocando más su mirada en esas fuerzas oscuras de maldad que existen, pues te estás equivocando. Necesitamos colocar y enfocarnos en la persona de Jesús. Los demonios están y harán oposición. Y los demonios harán oposición no porque nosotros seamos muy importantes. No, los demonios harán oposición porque saben que no pueden hacerle daño a Dios. Pero como saben que no pueden hacerle daño a Dios, sí saben que pueden hacerle daño a los hijos de Dios. E intentarán oponerse de alguna manera al avance del plan de Dios en los hijos de Dios. Entonces Jesús no se quedó en el monte. Jesús no aceptó la invitación que le hizo Pedro. Pedro le dice, hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Jesús no aceptó esa invitación. Entendemos, si usted se pone y entiende lo que Pedro, que seguramente era lo que Jacobo y Juan también querían, ellos querían que ese momento que estaban viendo ellos de la gloria de Jesús no terminara nunca. Si yo hubiera estado allí, seguramente le hubiera dicho algo semejante. Ojalá este tiempo no termine, quisiera estar ya en esa gloria permanentemente. Ellos querían permanecer allí, querían seguir contemplando la revelación de su regreso. Pero Cristo sabía que no se podía quedar allí. Cristo sabía que en la parte baja del monte sus otros discípulos le necesitaban. No se quedó en el monte, sino bajó hacia esos 9 discípulos que estaban en el Valle del Dolor. Unos estaban en el monte de la Transfiguración, otros estaban en medio de una situación difícil. Estaban llenos de dudas, sin saber qué hacer, porque aunque ya Cristo les había dado autoridad sobre echar demonios, no habían podido hacerlo, no habían podido ayudar a este padre. Y ahí es donde yo digo, seguramente nosotros hubiéramos hecho lo mismo, plantear la posibilidad de alguna manera de quedarnos disfrutando de su gloria. Es como el día de hoy, para el cristiano, el estar congregados es el gozo del Señor. ¿Qué más gozo para nuestras vidas que venir y congregarnos, escuchar las enseñanzas de Dios que nos ha dado y que nos da como iglesia? Quisiéramos seguramente quedarnos que mucho más en un tiempo de estos como refrigerio. Y mucho más queremos a veces quedarnos y que estos tiempos de comunión, de adoración se alarguen cuando sabemos que afuera nos esperan problemas por resolver. Cuando afuera hay luchas que enfrentaremos. Acá, en medio de su palabra, es un gozo, la responsabilidad que tenemos al estar acá es deleitarnos en su palabra. La responsabilidad que tenemos es disfrutar de la compañía de los santos cuando venimos a congregarnos. Seguramente a veces no quisiéramos regresar a esas batallas que nos esperan, a lidiar con las consecuencias de un mundo caído. No quisiéramos tener que una vez más enfrentarnos a esas circunstancias que probarán y que aprobarán también nuestra fe. Ahí es cuando tú y yo nos tenemos que poner en el lugar de que seguramente muchos podemos hoy salir a compartir con nuestras familias, a terminar de vivir este día en el gozo del Señor y enfrentar una semana en bendición, pero qué de aquel hermano que sale de la iglesia y que sabe que al regresar a casa tiene que enfrentar una situación desconsoladora como la que está narrándonos este texto. ¿Qué con aquel siervo o sierva que tiene que salir y al llegar a casa no va a encontrar a su ser querido que partió?
¿Qué con aquel que tiene que llegar a casa y sentirse impotente por la enfermedad de un ser querido? ¿Qué con aquella esposa que regresará a un lugar, a un hogar donde no se le respeta, donde no se le ama? A veces no vemos eso, porque en medio del gozo del Señor, de congregarnos, de compartir con la familia de la fe, a veces perdemos de vista que muchos salen a enfrentarse en eso. Hay esposos, esposas que llegan y se tienen que enfrentar al desamor, al maltrato, al irrespeto. Su hijo, su hija yace en una cama, no sabe qué hacer, o con una enfermedad en su cuerpo. Y es que la verdadera fe tiene este tipo de contrastes. Contrastes como es tan fácil estar, como Jesús con esos 3 discípulos en el monte de la transfiguración, alrededor de su gloria, y bajar y encontrarse a los otros 9 en una situación de impotencia. Y la fe tiene ese tipo de contrastes. Podemos pasar muy fácilmente de estar degustando su gloria a bajar y enfrentarnos a un mundo en el cual estamos viviendo bajo las consecuencias del pecado. Pero la verdadera fe y la verdadera piedad tiene que ser ejercitada. No solo es para ser vivida en los momentos y lugares de manifestación de su gloria, sino que esa misma fe es para que vivirlas en medio de esas circunstancias difíciles. Somos miembros por gracia de su reino. Eso nos dicen las Escrituras. Pero recuerde, aún no estamos en ese reino. La Escritura nos dice que somos extranjeros y que nuestra ciudadanía es celestial. Pero aún estamos acá. Y mientras no estemos en su eterna gloria, tendremos que aprender a vivir por fe. Tendremos que aprender a vivir bajo los principios del reino celestial, aunque aún no estemos allí. Tendremos que aprender a vivir aquí, en este mundo, bajo los principios escriturales que Dios quiere que lo hagamos. Vivir como ciudadanos, aunque aún no estamos en nuestra patria celestial. Y el principio más fundamental, y es el que vamos a hablar hoy, en el que se centra este texto, es que se nos ha dado la fe. Creo que ustedes saben qué dice Romanos 1:17. Si no sabe qué dice ese texto, pues puede ir a dirigirse allá. Pero allí nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, que dice, por fe y para. O sea, dice, por y para fe. Y dice, y finaliza, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el texto nos es muy claro. El texto ya en sí solo, el texto es muy diciente, literalmente nos dice que entramos en esta nueva vida por fe. Obviamente debo tener claro esa fe depositada en quién. Solamente hay una fe salvífica y es la fe depositada en la persona de Jesús. Y entramos a esa nueva vida, dice, por fe. Pero también el texto nos está diciendo que no solamente es necesario entrar por fe, sino que también es necesario vivir para esa fe. No solamente se trata de lo que creamos. Los 6 siervos que acabaron de dar testimonio del paso del bautismo, hoy nos confesaron públicamente lo que creen. Por ahora tienen que salir a manifestar con sus vidas lo que nos dijeron allá. Solamente el fruto de sus vidas diariamente nos va a dar a nosotros la certeza de lo que nos dijeron allá es cierto. Que ya hay una relación con Jesús por medio de su Espíritu. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es que dice, imposible. ¿Cómo dice? Imposible. Imposible. La base de esta relación con Dios, Él soberanamente decidió que sea por fe. Tenemos que creer.
Pero también, escuche, no solamente tenemos que creer, sino que tenemos que vivir lo que decimos creer. Llevamos 2 fines de semana hablando de que, porque al final, en el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 27, nos está hablando de unas obras. Y nos está hablando, escúcheme bien, la evidencia de que creímos o no hemos creído en Cristo son las obras. Son las obras. No es que usted y yo somos salvos por obras, no, somos salvos por gracia. Pero sí lo que nos dicen las Escrituras es que las obras son la verificación objetiva de que usted y yo somos salvos. No hay otra manera de comprobarlo. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Así de que ninguno de ustedes me puede decir, y nadie le puede decir a usted que es cristiano porque simplemente lo dice. Sino que cuando alguien le diga que es cristiano, usted lo que tiene que hacer es, voy a mirar su vida. Su vida realmente me va a testificar si es o no es cristiano. Entonces, evidentemente las obras no son lo que nos hace salvo. Pero las obras sí son la evidencia de que lo somos. Las obras son el criterio objetivo que Dios usará para comprobar que la persona ha sido redimida. Vuelvo y lo repito, las obras son el criterio objetivo que Dios usará para comprobar que hemos sido redimidos. Obviamente Dios sabe todo. Y Él espera encontrar y ver en nosotros que nuestras obras son la evidencia de su redención. Y escuche, o las obras son la evidencia de nuestra redención, o también las mismas obras son la evidencia de la condenación. Por las mismas obras, unos por gracia seremos salvos, pero por las mismas obras a muchos Jesús les tendrá que decir, aunque quiero salvarte, no podré salvarte. Porque nunca creíste en mí, nunca hubo una relación. Lo que Dios va a evaluar, unos ante el tribunal de Cristo y otros ante el juicio ante el gran trono blanco, es el fruto. Y va a ser evidente que el árbol malo no puede dar frutos buenos. Eso significa que va a haber unos donde no puede. Jesús no va a poder encontrar obras buenas. ¿Por qué no va a encontrar obras buenas? Pues porque Dios no está en ellos para producirlas. Por eso no las va a encontrar. No hubo una relación con Jesús, no recibió el Espíritu Santo y por eso el Espíritu Santo no pudo producir las obras. Eso es lo que prueba que hemos venido a Cristo. Por medio de nuestro fruto, por medio de nuestro actuar. Entonces simplemente una persona no me puede decir que es cristiano porque simplemente lo dice. Si no hay nada que demuestre lo que me está diciendo. Esa es una verdad sin criterio. Es una persona que me dice que es creyente y sus obras me manifiestan todo lo contrario. No tiene criterio, no tiene criterio objetivo, no hay certeza, no hay evidencia de la regeneración, no hay evidencia de su salvación. Por eso, en la Escritura, si usted lo puede leer, varios, ya lo hemos repasado muchas veces, al final del versículo 27 dice, el 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y luego ¿qué dice? ¿Y entonces qué? ¿Pagará cada uno conforme? Sí, dice a sus obras. Dice a sus obras, leíste bien. Las obras son el registro contable que comprueban que el Espíritu Santo cambió tu corazón, mi corazón. Pero resulta que aún estamos en este mundo, entonces ese es el contexto en el que este padre viene y sucede esto y en el que los mismos discípulos se encuentran enfrentados y confrontados en cuanto a su fe, a una fe que se reproduce por medio de obras, que están como en un valle de sombra de muerte, están en una situación difícil y tienen que aprender a vivir por fe.
Entonces recuerden, este no es el cielo. Nuestra vida mejor no está acá, sino nuestra vida mejor y nuestra eternidad está por llegar. Y para llegar requerimos entender y vivir en el principio fundamental de la fe. No hay otra forma. El versículo 15 de nuestro texto base, o sea, Mateo 17, versículo 15, nos está diciendo que el padre se acerca y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Es lunático, padece muchísimo. Muchas veces esa posesión demoníaca le tiraban el fuego y otras veces le tiraban el agua. Tenemos un padre desesperado. ¿Quién no estaría desesperado en una condición de esas? Su hijo está siendo atormentado. Un padre que está temiendo por la vida de su hijo. Un padre que está sufriendo por su hijo. Un padre que ve que su hijo tiene la tendencia a autodestruirse, a hacerse daño. Es algo muy difícil. El solo pensarlo, yo tratando de poder interiorizar ese texto, uno no deja de que se le afloren a uno esos sentimientos. Y este padre con semejante necesidad, que ve que esa posesión demoníaca le tiraban el fuego, le tiraban el agua, o sea, trataba de matarlo. Entonces él viene a los discípulos de Jesús. Jesús ya les ha dado autoridad a sus discípulos para que echaran demonios, pero en esta ocasión están fallando. Versículo 16, mire lo que nos dice el versículo 16. Lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué dice? Pero no le han podido sanar. Están fallando. Imagínense los discípulos en esa prueba de fe en la que estaban. Imagínense lo que ellos estaban pensando. Ellos querían ayudar a este padre. ¿Cuántas veces llegan personas a ti, a mí, y a veces nos sentimos impotentes porque no les podemos ayudar? Pero también vemos que este padre, y tenemos que aprender de este padre, que es un padre que yo veo acá, o la escritura nos hace ver, que aún en medio de esa situación, él tiene fe. Él no duda, él intenta luchar contra su incredulidad. Él podía ver de que Jesús podía ayudarle. Y el versículo 17 nos dice, respondiendo Jesús, el versículo 16 nos dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarle. Pero le está respondiendo a Cristo. O sea, él esperó que Cristo llegara, o Cristo llegó en ese momento y él se dirige al Cristo. En otra versión dice, Maestro, traje a ti mi hijo. Y este ejemplo debemos seguirlo todos aquellos que no hemos podido recibir muchas veces lo que hemos querido recibir. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, quizás muchas veces alguien ha ido a la iglesia y piensa que la iglesia ha fracasado? Como podríamos decir, a estos discípulos fracasaron. ¿Cuántas veces como iglesia nos vamos a sentir impotentes de poder solucionar ciertos problemas? Pero es que recuerde que la función de la iglesia no es solucionar los problemas a la gente. La función de la iglesia es discipular. La función y la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. O sea, formar discípulos, o sea, formar seguidores a Cristo. Y entonces lo que tiene que hacer la iglesia es lo que hizo este padre, ir al Cristo. Si acudimos a Cristo, recibiremos lo que solo Cristo puede darnos. Aunque también debemos entender que Cristo mismo hay cosas, escuche, que nunca nos dará. Si saben que nos van a hacer estorbo en nuestro principio de relación con Él por medio de la fe. Pero este dolor del Padre creo que todos lo hemos experimentado, sufrido, cuando hemos de alguna manera evidenciado las influencias oscuras sobre nuestros hijos. ¿Cuántas veces como padres nos hemos tratado de alejar? A veces nos hemos equivocado en la manera, pero siempre nuestra intención es tratar de alejar y blindar de alguna manera a nuestros hijos. Tratarlos de blindar de los actos pecaminosos que sabemos que traerán consecuencias.
Porque muchas veces, a veces vemos que los hijos son esclavos a conductas pecaminosas, que están cediendo ante la tentación del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Nos angustiaremos y perderemos toda la esperanza porque sabemos que no podemos salvarles? ¿Creeremos que no hay esperanza para ellos? Pues tenemos que ser como este Padre, jamás perder la esperanza. Y ahí es donde debemos de ir, a donde debemos de ir, a Cristo, a tener una relación con su Espíritu. Solo Cristo puede, escuche, solo Cristo puede amar a nuestros hijos más de lo que nosotros como padres podemos hacerlo. Y por eso como padres, nuestro deber primordial es conducirlos a Cristo. Y si los conducimos a Cristo, escuche esto, por más profunda que pueda ser la corrupción de un hijo, Jesús podrá reformarlo. Para Jesús no hay nada imposible. Así que mantengámonos siempre con esta esperanza, que nosotros no podremos darle lo que solo Cristo podrá, que solo por gracia nuestros hijos recibirán lo que no merecen, que solo por fe creeremos que un día tendrán una relación genuina con Cristo. Esa tiene que ser nuestra fe. Otra cosa que nos muestra este texto es la autoridad de Jesús. Si quiere, acompáñeme al texto paralelo de Mateo, y eso está en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, en el versículo 25, nos dice lo siguiente con respecto a este mismo relato. Le dice en el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces este texto nos está mostrando por un lado a un padre en medio de una situación, a unos discípulos que están siendo confrontados en su fe, ¿sí? Pero también nos muestra la autoridad de Cristo. Y el texto nos está diciendo claramente que Jesús les dijo, te mando, les dio una orden, no les dio una sugerencia. Y la orden le da no solamente una orden, sino le da dos órdenes. Jesús le da dos órdenes. La primera le dice, sal de él, y la segunda orden que le dice es, no entres más en él. Entonces nos deja ver claramente el texto dos órdenes, sal y no vuelvas. Esto nos permite ver que es posible que una persona liberada pueda ser poseída otra vez. Acá aclaro algo. Esto segundo, no en un creyente. No en un creyente. Bíblicamente no hay donde usted me pueda mostrar a mí un creyente endemoniado. Pero sí lo que nos está diciendo es que se debe cuidar, ¿cierto?, esa relación, ¿cierto? Porque, ejemplo, vemos claramente que cómo los israelitas fueron liberados de Egipto, pero también vemos cómo esos mismos israelitas después fueron esclavizados otra vez. De esa misma manera, alguien que ha sido libre de una posesión demoníaca y escuche, y no nace de nuevo, y no se regenera por medio de una relación con el Espíritu Santo, pues su estado puede llegar a ser peor. Jesús nos cuenta una historia, no vamos a ir allá, pero Jesús nos dice que hay una liberación, sale un demonio, es expulsado, libre de un demonio, pero que él no cuida su casa y entonces vienen 7 espíritus peores y que la condición de ese hombre, porque no cuidó esa liberación, porque no cuidó esa relación, pues le llevó a una situación ahí peor. Pero cuando yo tengo una relación con Cristo, la Escritura claramente nos dice que Jesús nos hace verdaderamente, dice, libres. Y debo de entender que Jesús viene a hacernos libres del pecado. Por eso también vemos que Jesús muchas veces les dice a personas que Él ha sanado, a personas que Él ha liberado de posesiones demoníacas, y Jesús lo que dice es, no peques más.
porque el pecado es la raíz de todo eso. Porque si sigue pecando, no es su hijo. Porque el que peca y practica el pecado no es hijo de Dios, sino dice primera de Juan que es hijo del diablo. Pero el que es hijo de Dios y ha recibido su Espíritu Santo, ¿qué hace? Se santifica. ¿Cómo se santifica? Pues por medio de la presencia del Espíritu Santo. La Escritura es clara, entonces, de muchas maneras, que no puede haber comunión entre Dios y las tinieblas. O le pertenezco a Cristo o no le pertenezco. ¿Sí? No hay dualidad allí. Es exactamente clara la Escritura. En el capítulo 17, vayamos, versículo 17, capítulo 17, 17 de Mateo. Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación, que les dijo, incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dice. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? Pues a todos los que están allí. Hay una multitud, también están los discípulos, también está el Padre. De por sí el Evangelio de Marcos, en capítulo 9, versículo 23, nos dice que Jesús le muestra lo que debe de hacer el Padre. En la palabra de Dios para todos le dice, sí puedes hacer algo. Cree. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Creer. ¿Sí? De por sí quiero leérselos. Marcos, capítulo 9, versículo 23 y 24. Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo, ayuda mi incredulidad. Y eso es lo que tenemos siempre que hacer. Y aquí aparece entonces un problema, incredulidad. ¿Y sabe cuál es el problema de la incredulidad? El problema del incrédulo es que es capaz de creer cualquier cosa menos la verdad. Ese es el problema del incrédulo. Usted pone a un incrédulo y se pone a ver cosas, aún en canales como Discovery Channel, de fantasmas. Y cree eso. Pero va y lee la Biblia y esa no la cree. Entonces el problema del incrédulo es eso, que es capaz de creer cualquier cosa, está abierto a creer cualquier cosa, menos la verdad. Ese es el problema del incrédulo. Y el problema de la incredulidad es una fe débil, una fe no alimentada. El Padre no tenía una fe perfecta, como tampoco era la fe perfecta de los discípulos. Todos batallaremos con la incredulidad. Este padre tenía una fe real pero débil. Y todos necesitamos hacer lo que hizo este padre. Reconocer que luchamos con la incredulidad y decirle, ayúdame a creer. Ayúdame a que mi fe crezca. ¿Y cómo la fe crece? ¿Cómo la fe crece? Si tenemos que ser bibliocéntricos, y si yo voy a decir cómo voy a encontrar la respuesta de cómo mi fe debe crecer, pues debo ir a la Biblia. En la Biblia, ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice, así que la fe es ¿por qué? El oír. ¿El oír qué? ¿Quieres que tu fe crezca? ¿Cuánto lees las Escrituras? ¿Pasas más tiempo en Facebook que en la palabra? ¿Pasa más tiempo en WhatsApp que en la palabra? Pues he ahí tu fe. Porque si le dedicas más tiempo a las cosas del mundo que a lo que realmente te edifica, entonces, ¿cómo nos enfrentaremos situaciones como estas? Yo hay cosas en las que, aún como siervo del Señor, por gracia Él no me ha permitido vivirlas, porque yo les digo, hay cosas en las que no sabría cómo enfrentarlas. Cuando Dios me presentaba la oportunidad de pastorear la iglesia, yo decía, estoy preparado, Señor, porque hay cosas que no sabría cómo enfrentarlas. Pero obviamente la Escritura lo que me dice es que para podernos preparar y para poder crecer en esta fe, pues tengo que claramente dedicarle tiempo a mi relación con las Escrituras. Porque la fe es por el oír, es por escuchar, es por el estudiar las Escrituras.
Y por eso Jesús les dice algo, les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Qué respuesta le darías tú? Pues la respuesta es hasta siempre necesitamos que esté con nosotros. Hasta siempre. Sabemos, obviamente, de que Él se refería, cuando les está diciendo hasta cuándo estaré con vosotros, Él se refería a que a esa generación le quedaba poco tiempo. Él sabía que le quedaba muy poco tiempo porque sabía que iba camino a la cruz. Y Él decía, ¿hasta cuándo voy a estar? O sea, el tiempo es corto, es lo que está diciendo, y todavía tienen tantas cosas que aprender. Eso es lo que le está apuntando. Pero por eso Él mismo más adelante diría que no nos dejaría solos. Por eso Él mismo sabía, no los puedo dejar solos, nunca los podré, no pueden pasar un día solos. Y entonces es cuando Él nos dice que estaría con nosotros siempre. ¿Cómo estaría siempre con nosotros? Váyase a Juan capítulo 16, versículo 8, a ver qué le dice. Desde el versículo 7 nos está hablando de que aunque Él se iba a ir, nos iba a enviar ¿qué? Un consolador. Y Él dice, y cuando Él venga nos convencerá ¿de qué? Dice, de pecado, de justicia y de juicio. O sea, dice siempre, siempre, o sea, yo no los puedo dejar solos. Ustedes y yo tenemos que tener una relación. Yo voy a ser el esposo y ustedes van a ser mi esposa. Yo voy a ser la cabeza y ustedes van a ser mi iglesia. Y todo para que ustedes se puedan sostener, la única manera de que se sostengan es que tengamos una relación eterna. No los dejaré solos. Necesitan de que lo que yo vine a mostrarles, el Espíritu Santo ahora los venga a convencer de lo mismo que yo les dije. Y lo que vendrá el Espíritu Santo a convencernos, como fue lo que Jesús nos enseñó, porque el mensaje es el mismo. El mensaje del Padre, el mensaje del Hijo, como el mensaje del Espíritu Santo es uno solo. Y el mensaje de Jesús apuntaba a lo que dice allá en Juan capítulo 16, versículo 8, que necesitamos todos los días ser convencidos de que hemos pecado. Hoy ya hemos pecado. Que el Espíritu Santo también es el que nos va a convencer de esa justicia y de ese juicio. De que solamente hay una manera en la que seamos justificados y es por fe, creyendo en aquel sustituto que fue a morir en una cruz por aquel que crea en Él. Y que producto de eso entonces recibiremos un juicio de exoneración por gracia. Ese es el Evangelio. Pero mire que Jesús no solamente les está diciendo que eran incrédulos, ¿qué más les dice que eran? Les dice, oh generación incrédula, ¿y qué les dice? Perversa. Esta palabra en el griego significa generación distorsionada, generación que malinterpreta, que corrompe lo moral. Esa palabra literalmente significa torcer la forma. Ellos usaban la palabra perverso para describir, escuche, aquellas cerámicas que antes de ser metidas en el fuego, cuando perdían la forma que el alfarero les daba. Así describían ellos la perversidad. El alfarero se dedicaba un tiempo a formar su vasija de barro, pero tenía que tener un tiempo para meterla en el horno de fuego. Pero resulta que habían unas, por la calidad del barro, que perdían su forma antes de ser metidas en el barro. Entonces, esta palabra griega ¿sí? No, es traducida para nosotros como perversidad. Es cuando la forma se pervierte. Es perder el diseño original del alfarero. Entonces, cuando se pierde el diseño original del alfarero, pues ¿cómo están? Deformadas. O sea, empiezan a tener una forma contraria a la que el alfarero le ha dado. Y eso sucede cuando no hay una fe que es alimentada. Eso sucede cuando no pedimos que seamos ayudados en nuestra fe, como dice este Padre. Ahí empezamos a perder la forma, ahí empezamos a distorsionar lo que creemos, ahí empezamos a corrompernos y empezamos a vivir en incredulidad. Y la incredulidad no es la forma de Cristo.
La incredulidad no es la forma que Jesús da al creyente. Entonces empieza a haber deformidad, y deformidad es vacío del conocimiento de nuestra fe. O sea, vacío en el dogma, en la doctrina. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos quien nos ministra las Escrituras, porque así como hay unos que la usan bien, tristemente hay unos que la usan mal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Jesús está esperando obviamente que su pueblo avance en el entendimiento de las Escrituras para que puedan comprender quién es Él. Pero desde el capítulo 16 había una imagen distorsionada del Cristo. Entonces unos decían Cristo es Elías, unos decían no, es que es un profeta, otros decían Juan el Bautista. ¿Qué es eso? Una deformidad de la fe. Eso no es fe. Juan el Bautista era un gran siervo, Elías era un gran siervo, pero ellos, comparar a Jesús con esos dos siervos era blasfemar de Dios, es Dios. Entonces, ahí es donde tengo que tener cuidado, y eso es lo que estaba pasando. Ellos no estaban avanzando en el entendimiento de las Escrituras. Como también Jesús espera que la iglesia avance en hacer su obra, en hacer su misión. Pero me pregunto, ¿en cuántos momentos Jesús nos encuentra como está encontrando aquí a los discípulos? Paralizados por incredulidad. ¿Dios puede enviar a sus ángeles a hacer su obra? Claro, Dios puede hacerlo y ejecutar su voluntad, pero no fue su decisión soberana. Él soberanamente decidió que la iglesia tiene que hacer su misión. ¿Sí? Dios soberanamente dice en la Biblia que Él preparó obras para que de antemano nosotros anduviésemos en ella, pero a veces cuando muchas veces Dios nos mira y dice, ¿por qué estás haciendo esto cuando deberías estar haciendo esto otro? Dios tiene que ser muy paciente con nosotros para que entendamos esas obras que Él preparó y actuemos conforme a esa responsabilidad que Él nos ha dado. Y oro a Dios porque llegará un día en el que ese tiempo de espera acabará. Cristo viene pronto. Podría ser hoy. Y espero que si es hoy o si es mañana o si es cuando Él soberanamente decida nos halle despiertos y en su voluntad. Porque como ya lo hemos dicho, en el 16:27 de Mateo dice que Él pagará a cada uno, ¿qué dice? Conforme a sus obras. Dice cada uno. Es una responsabilidad personal. No es que mis padres tienen que hacer, no, es algo personal. Porque nuestras obras son la evidencia que hemos creído. Porque nuestras obras darán fe de nuestra salvación o darán fe de nuestra condenación. Mire que como la misma Escritura, que es única, la misma desde el principio, Hebreos 1:1 dice que Dios de muchas maneras y de muchas formas, por medio de hombres, nos ha hablado la Escritura. En el versículo 2 después dice, ahora lo hace por medio de Jesús. Pero lo mismo, por medio de 40 hombres en tiempos distintos, de muchas maneras, nos dio exactamente el mismo mensaje. El mensaje es basado en la fe. ¿Qué es fe? Conocimiento de Dios, ¿cierto? Pero cómo a través de este conocimiento y este mensaje que es el mismo, unos serán salvos y otros serán condenados. Es el mismo mensaje. Es el mismo regalo maravilloso ofrecido por el Padre. Todos nos sabemos Juan 3:16, pero ¿cómo si ahí nos está manifestando que la manera en la que Dios nos ha amado al mundo es que nos ha dado a su Hijo para que creamos en Él y para que no nos perdamos, sino para que seamos salvos? Pero ¿cómo siendo esa la voluntad de Dios, muchos por ese mismo versículo y por no entenderlo, después más adelante en el mismo Juan 3, pero en el versículo 18 muchos ya se fueron condenados porque no creyeron?
Cómo la misma escritura que estamos estudiando, para unos será de vida, pero también para otros será de muerte. Es triste. Y es en ese punto en el que nos encontramos. Es en ese punto en el que tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está nuestra fe siendo alimentada? Versículo 19 de nuestro texto base, Mateo 17, 19, dice: viniendo entonces los discípulos, pero dice, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Obviamente está hablando del demonio. Mire que no lo hacen delante de todos, porque a nadie le gusta exponerse, ¿sí? Si no lo va y lo hace en secreto. Lo dicen, ¿por qué no pudimos? Jesús les da una respuesta, versículo 20, ¿cierto? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, bueno, ahí es donde empieza a hablar lo de la montaña. Entonces, esta es una respuesta dura, pero necesaria. Y es una respuesta para todos. Y es una respuesta que nos lleva a lo mismo que hemos hablado al principio de fe. Jesús no está diciendo aquí que habían muchas causas, no. Aquí Jesús está diciendo que hay una única causa. ¿Y qué pasa? Poca fe, carencia de fe, falto de fe. Y eso fue lo que reconoció el Padre. Mire que el Padre reconoce su falta de fe y Él le dice, ayuda a mi incredulidad. En otra versión dice, ayúdame a creer más. Pero mire que los discípulos no pidieron esto. Los discípulos no dijeron, ayúdanos a nuestra fe. Los discípulos, ¿en qué están preocupados? En lo que dice el versículo 19, dice, ¿por qué no pudimos? En eso es donde ellos están preocupados. Ellos no están preocupados en crecer espiritualmente, sí, seguramente sí, pero ellos en ese momento están como perdiendo de vista que esta relación y que todas las cosas son posibles, pero en fe. Ellos ahí están enfocados en por qué no pudimos. Ellos están enfocados en lo que no podían hacer, en lugar de preocuparse en lo que sí podían hacer, y eran alimentar su relación con Cristo. Ojalá esto a ninguno nos acontezca. Que podamos creer que tenemos fe, que producto de esa fe podamos por gracia hacer algunas cosas, pero que después cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles, allí seamos probados de tal manera que en lugar de decirle al Señor, aumenta mi fe, me quedé pensando en por qué no pude. Pero es que esto no se trata de que tú y yo podamos. Nuestra preocupación debe estar centrada no en lo que no podremos hacer, sino que tiene que estar centrada y nuestra preocupación tiene que estar puesta en que nuestra fe aumente. Por eso Jesús tiene un problema con nuestra dureza de corazón. Jesús tiene un problema como que muchas cosas empiezan a deformar nuestra fe. Muchas personas dicen yo creo, pero viven con inseguridades. Muchas personas dicen que creen, pero viven con ansiedad. Muchas personas dicen creer, pero viven cuestionando, viven dudando. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Examina tu fe. Y por eso la respuesta de Jesús dice, si tuvieran fe, le dirían a esta montaña. Si tuvieran, no es que les esté diciendo que no tenían fe, pero sí les está diciendo que su fe era poca, que necesitaban crecer en esa relación de fe, que tenía que ser alimentada esa relación. Obviamente aquí debo de aclarar que Jesús cuando habla de mover montañas, está hablando es de que la fe en Él hace lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Salvarnos. ¿Qué era lo imposible? Que tú y yo seamos salvos. Eso era imposible. ¿Quién lo hizo posible? Cristo. ¿Cómo lo hace posible Cristo? Por fe, que es lo que les está diciendo acá. Era imposible salvarlos de la muerte porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Era imposible.
Entonces, lo que él está diciendo al hacer esta metáfora de mover montañas, él lo que está diciendo es, si tienes fe, si tienes una fe genuina y la alimentas, nada va a ser imposible, voy a poder salvarte. Pero tiene que ser cuidada. Y esa es la esperanza que todos debemos tener en nuestra relación en Cristo. Porque no podemos sacar de este texto una mala enseñanza. Entonces es que si tenemos fe podemos hacer todo lo que nosotros queramos. No, ese no es el mensaje acá. Porque es que, escuche, la fe no es una firme convicción en que Dios va a hacer lo que usted quiere. No, eso no es fe. La fe es la firme convicción de que Dios hará todo lo que prometió. Eso sí es fe. Y una de las cosas que Dios prometió por medio de la fe fue hacernos bien y no mal. Aunque hacernos bien muchas veces implique tener que decirnos no. ¿Sí vemos el punto? Entonces el mensaje del texto está centrado en esa fe que debe ser alimentada en una relación diaria por medio de las Escrituras. No era mover montañas literalmente, sino que está hablando de una fe que te tiene que mover. ¿Mover a qué? A lo que dice el versículo siguiente. Miren el versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Entonces está diciendo, la fe genuina tiene que ser alimentada. Y para que sea alimentada, entonces está hablando de comunión. ¿Sí? Les hago acá una aclaración. Hay textos originales, los textos más antiguos, solamente dicen sino con oración. No dice con ayuno, ¿sí? Hay unos textos que no lo tienen. Pero igual las dos nos están llevando a la enseñanza. Lo que nos está hablando es a tener comunión. Porque aquí no podemos entender, porque es que hay gente que dice que la fe es una fuerza que yo activo para creer. Eso es lo que creen en el ministerio de proclámalo y reciben. Activa tu fe. ¿Sí? No, eso no es escritural. La fe no es una fuerza que se activa, sino la fe es una confianza depositada en el autor de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Dice la Biblia que Jesús es el autor y consumador de la fe. No sé si ustedes han escuchado una historia, bueno, creo que todos en algún momento lo hemos escuchado, que hay un incendio, le dicen a un niño que se tire, le dicen los bomberos, tírate, ¿cierto? Porque si no te vas a morir, y el niño dice, no, yo no me tiraré a menos que mi padre me diga que me tire. Porque a ustedes no los conozco, pero a mi padre sí lo conozco. Eso está hablando de en quién depositamos nosotros, en quién tenemos esa confianza. Y la confianza del creyente tiene que estar basada ¿en qué? En lo que Dios dijo. Porque lo que el Padre dijo, ¿cierto? Dice que es bueno, que es agradable y que más es perfecto. Pero obviamente vamos a tener oposición y la labor del diablo es poner en duda lo que el Padre dice. Entonces, aquí hagamos una pequeña reflexión. Entonces, si tú tienes fe, ¿a quién le crees? Porque hoy el mundo nos adoctrina, hoy el mundo nos dice, y no les extraña que muy poco en nuestro país nos vayan a prohibir que compartamos nuestra fe. Ya hoy en día, ejemplo, los maestros tienen prohibido compartir su fe. Pero mi pregunta es, ¿eso te dice el mundo? Eso te puede decir el gobierno. Pero Jesús en las Escrituras nos dice que tú y yo tenemos que salir a discipular enseñándoles lo que Él nos mandó. Entonces mi pregunta, ¿a quién le crees? ¿Al mundo o a Dios? Bueno, pues eso tiene que ser probado. Entonces, si me estás diciendo que a Dios, ¿a qué vas a salir hoy? Vas a salir hoy, aunque el mundo no te quiera escuchar, vas a salir a decirle al mundo lo que el mundo necesita escuchar. Eso sí probará, no lo que me acabaron de decir, lo que sí probará
que le hemos creído es que saldremos a hacer lo que tenemos que hacer. Si no, es mejor que no prometas y que no cumplas. Dice Eclesiastés 5:5. No te apresures a proferir palabra delante de Jehová, sino que lo que prometes, cúmplelo. Pero son cosas así. Perdón que sea tan confrontante, pero tengo que hacerlo. Porque es muy fácil aquí decirle, mire, ellos estaban en el monte de la transfiguración y no querían salir de allí, pero abajo había una situación difícil. Y de la misma manera se los planteé al principio, qué maravilloso estar aquí, con la comunión de los santos, adorando al Señor. Sí, es maravilloso, pero hay que salir. Hay un trabajo por hacer. Y Dios soberanamente dispuso que tú y yo tendríamos que salir a hacerlo. ¿Estamos haciéndolo? Eso habla de nuestra fe. Hay gente que dice, aún inclusive ahí dice, uy, es que si tuviéramos recursos podríamos salvar más almas. No, esto no se trata de dinero. La misión de Dios no se trata de que la haremos por medio de dinero, no. Se necesita algo más que dinero para hacer la misión de Dios. ¿Sabe qué se necesita? ¿Qué se necesita? Fe. No necesitamos plata para eso. Necesitamos es una fe genuina. Que tú y yo perdamos el miedo. Yo sé que nos da temor el ser rechazados. Yo sé que también tenemos que ir a compartir una fe y como iglesia hemos aprendido que tenemos que formarnos para compartir esa fe, porque si no podemos ir a transmitir una fe que no es bíblica, porque eso pasa. Muchos salen a compartir una fe, pero una fe que no es escritural. Debemos de formarnos, pero tenemos que hacerlo para ir a hacer lo que tenemos que hacer. Vivir en santidad. Y por eso la principal de las bases es la fe, es alimentar mi fe. Y en medio de eso nos vamos a encontrar con luchas. Yo sé, muchos podemos estar luchando con la ira. ¿Cuántos luchan con el perdón? ¿Cuántos tienen luchas con la mentira? ¿Cuántos tienen problemas en el matrimonio? Bueno, el problema aquí, ni en la vida, ni son los demonios, ni es tu esposa, ni es tu carácter. El problema, ¿sabe cuál es? Tu falta de fe. El problema es la fe. Una fe que no se alimenta es una fe que disminuye. Por eso es que la solución que nos está dando, como lo leí en el versículo 21, es comunión. Este género está diciendo, obviamente que está hablando de la posesión demoníaca, pero también está diciendo, hay cosas que solamente las vas a poder enfrentar por medio de una fe que se alimenta. ¿Cómo se alimenta? Entonces ahí está diciendo por medio de la oración, y la oración que es comunión con Dios. Y también está diciendo por medio del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Ayuno es abstenerme de, y no solamente es de comer. Realmente el de lo que debemos ayunar tú y yo todos los días, ¿sabe de qué es? De pecar. Abstente de eso. ¿Sí? Porque hay gente que simplemente lo que hace es aguantar hambre y no más. Aguanta y aguanta hambre, pero no le sirve de nada. Entonces, no aguante hambre. Alimente su fe. Vaya a las Escrituras, tenga comunión con el Señor. Y ahí veremos ese crecimiento de la fe. Bueno, esa es mi invitación. Que podamos decirle en todo, en oración, cuando me abstengo, cuando me aparto, ¿cierto? No estoy diciendo que no ayuden, no, háganlo. Si quieren hacerlo y Dios les pone en el corazón, háganlo, pero háganlo bien. Porque yo puedo estar orando, pero si no lo hago con fe, y es que en todo tiene que ser, ejemplo, tú oras por tu trabajo, porque a veces cuando no oramos eso es autosuficiencia. Estoy orando cuando trabajo y digo, Dios, ¿cuánto dependo de ti? Señor, soy incapaz de hacer esta labor en la que trabajo sin tu ayuda. Señor, no dependo de mis capacidades, sino dependo de las tuyas. ¿Cuál es el propósito por el cual me diste esto? Es la única manera de poder crecer, entender, para testificar. ¿Qué está contaminando tu fe?
es la poca oración, es la falta de comunión, es la falta de tiempo con las Escrituras. ¿Será que estás viviendo como si nada te hiciera falta? Cuando nos falta más tiempo con su palabra. ¿Será que hoy podremos decir, Señor, como este Padre, enséñanos a creer más? ¿Será que hoy podremos decir, Señor, reconozco que mi oración es deficiente? ¿Será que podremos decir cosas como que, Señor, te confieso, me arrepiento que en ocasiones actúo conforme a mi voluntad y no la tuya? ¿Será que tengo que decir, Señor, he tenido intenciones egoístas? Creo que todas esas cosas tenemos que decirlas, y cuando las decimos, eso es fe, es manifestar necesito de ti. Manifestar eso es decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Es reconocer que nuestra fe es débil.